Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana. Agradecemos a nuestro buen Dios el hermoso privilegio que nos concede de poder levantarnos, de poder decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Su fidelidad, su gracia, su inmenso amor nos sostienen y nos dan el privilegio y la dicha de poder estar de pie. Creo que es oportuno y necesario que como cristianos aprendamos el valor de la gratitud, el valor del contentamiento, de poder estar agradecido con Dios por su fidelidad, por su provisión, por su cuidado, por su amor, incluyendo las experiencias. Sé que no es fácil para nosotros dar gracias, especialmente cuando estamos en momentos de dificultad. Pero el cristiano debe ser una persona agradecida ante su Rey, ante su Señor, pero también agradecido ante otros que Dios ha usado para ayudarnos y para formar en nosotros nuestro carácter. Entonces, dicho esto en esta hermosa mañana, yo quiero invitarte a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de un tema, mis amados hermanos, necesario y tiene que ver con la importancia de la sensibilidad espiritual ante la voz de Dios. Creo que a veces como cristianos entramos, salimos, tomamos decisiones, hacemos cosas y a veces ignoramos el contexto y el hecho de que por encima de nuestro deseo está la voluntad de Dios y que es importante que como cristianos nos aprendamos a someter a la voluntad de Dios, que aprendemos a consultar con el Señor lo que queremos hacer, lo que anhelamos, lo que deseamos. Señor, Padre, por encima de mí, por encima de mi anhelo, por encima de mi voluntad, por encima de mi humanidad, porque somos seres humanos. A veces podemos querer algo que va muy contrario a la voluntad de Dios, o sencillamente algo que incluso atenta contra nuestra propia vida, contra nuestra propia estabilidad, con nuestra propia humanidad. Por lo tanto, a veces Dios no permite ciertas cosas, no necesariamente porque Él no quiera, sencillamente porque quiere guardarnos, porque quiere cuidarnos y porque quiere librarnos. Así que es importante que usted y yo aprendamos a ser sensible a la voz del Señor, aprender a dejarnos dirigir por su Espíritu, aprender a discernir su palabra, su voluntad y que podamos caminar en función a esa voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte que vayas a Hechos capítulo 16, vamos a ir a Hechos capítulo 16, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, verso 6 del capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche y a un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Esta es una de las partes más conmovedoras, pero también que nos muestra la sensibilidad del apóstol Pablo y la sensibilidad que tenían como creyentes y como líderes, como siervos de Dios. Fueron hombres que estaban interesados en hacer la voluntad de Dios. Y aunque en sus planes, en su organización, porque toda persona organiza, toda persona planifica, una asociación misionera o una iglesia con trabajo misionero, en este caso Pablo había salido junto con otros hermanos, hay una planificación. En nuestra humanidad, Dios nos permite planificar, organizar, y tal vez ellos habían dicho, vamos a ir a este lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero aquí está el asunto, ¿no?, que quiero que entendamos en esta mañana. Muy por encima de nuestra organización y planificación está el Señor. Y es cierto que a veces, incluso haciendo la voluntad de Dios o estando dentro de la iglesia o dentro del ministerio, a veces hacemos cosas que nosotros queremos hacer, pero ignoramos completamente el propósito o la dirección de lo que Dios quiere que hagamos. Y vemos a unos hombres
humildes, porque para cambiar ciertos planes a veces se requiere humildad, ¿verdad que sí? Es complicado cuando ya tenemos nuestra agenda lista y que venga de repente y nos diga, no, así no va a ser. Pero como a Pablo y a sus compañeros lo que les interesaba era la voluntad de Dios, ellos estuvieron dispuestos a dejar a un lado su organización, su agenda y su planificación con tal de obedecer a la voz de Dios. Ahora, es interesante porque el Señor dice claramente que ellos, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, antes habían estado en Derbe y en Listra, y bueno, se reunieron allí, encontraron a un tal discípulo llamado Timoteo, y daban buen testimonio a los hermanos, y quiso Pablo que fuesen con él, y comenzaron su viaje. Y dice en el verso 6 que atravesando ya Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No hubo forma, no hubo manera. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y luego dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche a un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y yo sé que muchas veces, a veces somos cristianos muy espirituales y amamos al Señor y su palabra es lo más importante y todo esto, pero a veces ignoramos la forma en que Dios nos habla. Y yo lo que quiero es que nosotros estemos atentos y que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales también puedan ser abiertos y sensibles a lo que Dios quiere. A veces Dios no va a bajar directamente a hablarnos. A veces Dios no va a venir a decirnos directamente lo que Él quiere que hagamos, pero Él va a usar su palabra y la circunstancia y las situaciones en nuestro entorno y en nuestro alrededor para hablarnos, para decirnos, para mostrarnos, para direccionarnos. Y Pablo, aunque era un hombre espiritual, tuvo esta experiencia, una visión, y vio a un varón macedonio, ahí donde se fundó la iglesia de Filipo. Vio a un varón ahí diciéndole, pasa y ayúdanos. Y aunque esto pueda sonar contradictorio, hay mucha necesidad, pero dentro de la necesidad también hay prioridades dentro de esa necesidad. Y la prioridad en ese momento para el Señor era, ve a Macedonia. Ahora, si nosotros vamos a servir a Dios, o queremos servir a Dios, debemos dejarnos guiar por el Señor. Nosotros no podemos servir a Dios y vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. La idea es que comprendamos que los que sirven a Dios deben dejarse guiar por Él. Después de todo, mis amados hermanos, Él es quien conoce mejor que nosotros el terreno a donde nos envía. ¿Y cómo podemos ser sensibles a la voz del Señor? Bueno, somos sensibles a la voz de Dios, o es más fácil ser sensible a la voz de Dios cuando mantenemos nuestra vida en dependencia de Él, en oración y en lectura de su palabra y en comunión los unos con los otros. Hay gente que quiere que Dios le guíe, que Dios le dirija, pero no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no se reúne con gente espiritual, con gente que ame a Dios también, sino que quiere simplemente saber lo que Dios quiere, pero no está cultivando su vida espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos mantener nuestras vidas en dependencia de Dios, en oración, en lectura de su palabra y en la comunión los unos con los otros. Dios nos habla, mis amados hermanos. Esa es una gran verdad. Dios nos habla constantemente por medio de su palabra. Dios nos habla, pero debemos estar atentos a su voz y dispuestos a hacer su voluntad. A veces Dios nos habla por su palabra, a veces Dios usa circunstancias. Hay situaciones en las cuales Dios está mostrándonos, nos está hablando, vas en la dirección equivocada. Por ejemplo, Jonás. Jonás, Dios lo envió a Nínive y Jonás se embarcó en una nave, en un barco que iba contrario a Nínive. Hubieron tormentas, el barco se estaba despedazando. Había un montón de señales que estaban dando un claro mensaje. Dios te está exigiendo y te está reclamando, Jonás. Pero a veces queremos ignorar la voz de Dios. Entonces, no podemos, mis amados hermanos, ignorar la voz de Dios. Y sí nos habla el Señor. A veces Dios nos habla por medio de personas que Él usa para darnos una clara respuesta a nuestras inquietudes o a lo que estamos pidiendo en oración. A veces Dios nos habla, el problema es que no nos gusta lo que Dios nos está hablando. Menos mal que Pablo no estaba encaprichado en hacer lo que él quería, sino en hacer la voluntad de Dios.
Por eso él pudo ser sensible. Mira, Dios no quiere, no permite que estemos predicando aquí, o él no quiere que lleguemos allá. Él primero quiere que vayamos a Macedonia, porque ahí se me presentó un varón de noche pidiéndome ayuda, pero esa ayuda no era económica, era una ayuda espiritual. Había una necesidad espiritual, había unas condiciones espirituales que la gente necesitaba y requería que fueran ayudados mediante la proclamación del Evangelio, mis amados hermanos. Debemos entonces estar atentos a la voz de Dios y dispuestos a hacer su voluntad. Vemos claramente que Dios prohibió por medio del Espíritu Santo hablar en Asia. Y uno quizá le suene contradictorio este texto. Es como que Dios prohibió que allí se predicara la palabra. Pero el Señor es soberano, mis amados hermanos. El Señor es soberano y conoce todas las cosas y siempre tiene motivos y razones por las cuales muchas veces no permite ciertas cosas, y en ocasiones es porque no es el tiempo aún, no es el momento. Pero la idea no es sentarnos aquí a cuestionar a Dios o las razones de Dios, no, sino más bien aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y estos hombres, mis amados hermanos, aprendieron a aceptar la voluntad de Dios y a obedecerle. Ellos fueron sensibles y atentos a lo que Dios quería y estuvieron dispuestos a aceptar los cambios. La mayoría de las veces los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Esa es una gran verdad. Siempre, en la mayoría de las veces, los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. A veces queremos ir en una dirección y Dios quiere que vayamos en otra. Lo importante aquí es saber que no se trata de nosotros, sino de Dios. A Él es quien servimos y muchas veces nos encaprichamos en ciertas direcciones o lugares y Dios quiere llevarnos a otro. Al igual que a Pablo, debemos estar dispuestos a que sea el Señor el que tome el control del timón de nuestras vidas. Ahora, si somos honestos, es Dios el que está guiando nuestra barca, nuestro barco. Él está allí como el marinero, como el capitán que está al frente tomando el control de nuestra vida. Bueno, son cosas que debemos preguntarnos y decir, bueno, Señor, yo he llevado este barco por muchos años, pero en vez de llevarlo a puerto seguro, ando dando trastazos de un lado para el otro, ando padeciendo tormentas innecesarias cuando tú quieres llevarme al puerto. Tal vez, Señor, debo rendirme y reconocer que no puedo seguir tomando el control de este barco y que yo necesito entregarte este barco a ti y que tú lo guíes según tu voluntad. Necesitamos pedirle a Dios, mis amados hermanos. Y esto incluso va con nosotros, algunos de los que estamos quizás al frente de una obra o liderizando. Dios está queriendo ir en una dirección y muchas veces nosotros queremos ir en otra. Quizás porque están solamente enfocados en lo que queremos y no en lo que Dios quiere. Dios siempre nos enviará y nos susurrará a ir donde está la necesidad espiritual. Esa es la gran verdad. Dios siempre nos va a susurrar ir a donde está la necesidad espiritual. Y quizás nos pueda estar hablando en esta mañana. Tal vez nos está diciendo algo y seguimos enfocados en no cambiar el rumbo ni la dirección de nuestro barco. Pues yo creo que el consejo divino es, hagamos lo que hizo Pablo. Y escuchemos la voz de Dios y dejémonos guiar por su Espíritu. Lo que el Señor diga, mis amados hermanos, lo que el Espíritu diga, así debe hacerse. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice el Señor, ¿verdad? En su palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que somos sensibles ante la voz de Dios o que no somos sensibles ante su voz? Yo creo que no hay nada más satisfactorio para Dios que la obediencia, mis amados hermanos. La obediencia es mejor que los sacrificios, dijo el profeta Samuel. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y si algo quiere Dios, y si algo demanda Dios de nosotros es obediencia. Obediencia a su voluntad. No a la de los hombres, porque muchas veces estamos sometidos a la voluntad de otros o a lo que otros quieren. Pero yo no me estoy refiriendo aquí a someternos a la voluntad de otros, sino a la voluntad de Dios. A lo que Dios realmente quiera para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro ministerio. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por el Señor, por su voluntad, por su propósito, por su plan,
que es mejor que el nuestro y es mejor que el de otros o que lo que otros quieren para nosotros. A veces hay personas que quieren un plan para uno muy diferente al plan de Dios. Pero hoy podemos ver por medio de la palabra que Pablo estuvo dispuesto a obedecer a la voz del Señor. Y créame, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo no sé si fueron las mismas circunstancias que impidieron que hablaran la palabra. No sé si fue la misma voz del Señor a través de su Espíritu hablando a su vida, a sus corazones. No sé, porque no hay un detalle, pero había una prohibición directa que venía de parte de Dios. No prediques allí todavía. No sé si fue la circunstancia, no sé qué fue, pero no era la voluntad de Dios ir a ese lugar, por lo menos en ese instante y en ese momento. Y luego llegaron a Misia e intentaron, dice la palabra de Dios, ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto es serio, mis amados hermanos, porque muchas veces estamos luchando contra la voluntad de Dios. Queremos ir hacia allá, pero los vientos no nos lo permiten, la tormenta no nos lo permite, las circunstancias no nos lo permiten. Y seguimos forzando y forzando y forzando, y Dios no nos quiere allá. Ellos estaban como allí sensibles. Señor, ¿qué es lo que tú quieres a través de esto que está pasando? ¿Por qué no nos lo permite, Señor? Señor, si no es tu voluntad está bien, pero muéstranos cuál es la dirección. Y ya en el verso 9, el Señor habló. Y uno tiene que estar pendiente de los detalles de la vida, mis amados hermanos. Uno no puede pasar por la vida ignorando las circunstancias y las cosas y los acontecimientos. La Biblia dice claramente que Dios nos habla, mis amados hermanos. Y una de las formas de Dios hablarnos es a través de las circunstancias, a través de las situaciones. ¿Cómo habla Dios al mundo? Con lo que acontece, con lo que vemos que pasa, con la conducta de la humanidad. Dios nos está hablando un claro mensaje. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo estará casándose y dándose en casamiento. Todo habrá una conducta completamente similar a la antidiluviana. Una conducta de desenfreno, una conducta de maldad, de injusticia. Y ahí está Dios hablando. Pero en los días de Noé, la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Dios mismo hace una comparación entre esa circunstancia y la que estamos viendo nosotros para darnos un claro mensaje. Mi venida está cerca. Yo estoy pronto por venir. Por lo tanto, ustedes no deben pensar que todo esto es normal y acostumbrarse a esta vida como que si esta es la voluntad de Dios. No, Dios nos habla. Nos habla por su palabra en primera instancia, pero en la misma realidad de nuestro mundo confirma lo que la palabra de Dios dice. Pero también es cierto que Dios puede tratar con cada uno de manera específica y personal, pero para eso se necesita una comunión muy clara con Dios. Pablo no entendió el mensaje solamente porque él andaba actuando en su humanidad. Pablo era un hombre de oración. Pablo había tenido experiencias con Dios. Pablo fue un hombre que él podía entender lo que Dios quería y rendirse a la voluntad de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, el mensaje fue claro. Hay una necesidad espiritual en Macedonia. Pero no solamente hay una necesidad, tú puedes ayudarnos. ¿Por qué puede Pablo ayudarnos? Porque tú traes el evangelio que trae libertad, que trae paz, que liberta a los cautivos, el evangelio que da vista a los ciegos, el evangelio que nos libera de la esclavitud del pecado. Amados hermanos, la única esperanza de este mundo, de nuestra sociedad y de nuestros pueblos, se llama el evangelio. No se trata de política, mis amados hermanos. Lo único que puede salvar a nuestros pueblos de lo que está pasando y de lo que viene es el evangelio. Por eso, este varón macedonio le dice: Pablo, ayúdanos. Por supuesto, Pablo no tenía plata, no tenía oro, no tenía dinero. Él no iba a llevarle allá absolutamente nada, quizás económicamente o físicamente, pero llevaba algo que podía solucionar el problema de raíz. El problema de raíz es nuestra condición espiritual delante de Dios, y el evangelio podía libertar a cada uno de las personas de Filipo, podía darle esperanza, podía darle vida eterna, podía darle salvación, podía darle perdón. Y qué bueno que Pablo pudo ser obediente.
Y cuando vio la visión, enseguida, y aquí viene la otra parte, a muchos de nosotros Dios también nos ha hablado y nos ha mostrado. Pero dice la Biblia, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. No dijeron, pero eso puede ser un sueñito de esos que le da a uno porque comió mal, o tal vez no es Dios, tal vez soy yo. No, ellos entendieron y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto y por sentado que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, alguien dirá, pero es que yo no soy Pablo, pastor. Pero tú tienes el mismo Dios que Pablo. Tal vez alguien me diga, pastor, pero es que yo no estoy viendo ninguna visión. Pero tal vez Dios te ha mostrado claramente con tus propios ojos la necesidad y lo que Él quiere que tú hagas. Porque a lo mejor muchos de nosotros vemos la necesidad, vemos la situación claramente. Solamente nos hace falta procurar, como hicieron estos hombres, ir al lugar y dar por sentado, por supuesto, que esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo no quiero que irresponsablemente algunos piensen y digan aquí, el pastor enseñó que lo que yo sienta, eso es, y eso voy a hacer. No. Usted tiene que entender, y por eso dije al principio, esto no se trata simplemente de lo que yo sienta. Tengo que tener comunión con Dios, una vida de oración y una vida de lectura de su palabra. Porque si no, usted va a hacer un montón de cosas que usted quiere hacer y que le siente, pero que no son de Dios. No todo lo que sentimos viene de parte de Dios. No todo lo que vemos y pensamos viene de parte de Dios. Pero cuando hay algo que es de Dios, es algo que puede encontrar confirmación en la palabra, pero también es una carga espiritual, mis amados hermanos, que Dios pone en el corazón nuestro. Entonces seamos sensibles a la voz de Dios para que podamos entonces tener éxito en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y usted juntamente conmigo clame al Señor allí. Señor, yo sé que tú quieres esto para mi vida. Puedo entenderlo, sé que tú me estás guiando en esta dirección. Señor, pero me cuesta someterme a esa voluntad tuya. Pero sé que tu voluntad es lo mejor, es buena, agradable, es perfecta. Ayúdame a rendirme y a someterme a ella y a ser sensible a tu voz. A no resistir tu palabra, a no resistir lo que tú quieres para mi vida, sino a poderme enfocar en lo que tú realmente quieres. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu perdón y por tu salvación. Gracias porque nos ama y porque nada falta a los que te tememos, Señor. Y te hallamos, Señor, lo que temprano te buscamos, Señor. Te pedimos perdón de pensamiento y palabra porque reconocemos que contra ti pecamos, Señor, de acciones y de hechos, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, Señor, y que quieres dirigirnos y que quieres guiarnos, Señor. Yo te pido que hables a la vida de cada uno de los que pueda estar escuchando en esta mañana. Señor, que tú puedas poner en nosotros esa sensibilidad espiritual, esa capacidad de discernir y de ver lo que tú quieres, Señor, y obedecer a tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hermosa mañana y ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos porque somos humanos, porque fallamos, Señor, porque cometemos errores, pero hoy queremos, Señor, de que tú nos guíes de una manera especial. Sobre todo aquellos que están orando, que están pidiendo dirección, que están pidiendo guía, que están esperando respuesta, que están esperando confirmación. Muéstrales con claridad y háblales, Señor. Y permite en el nombre de Jesús que hagan y vivan conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Espero en el Señor que puedan tener un maravilloso día. Que el Señor les bendiga y, bueno, a meditar y a reflexionar cada uno, ¿verdad?, en lo particular sobre lo que hemos hablado y que el Señor nos dé sabiduría. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Nos vemos, si el Señor lo permite, mañana.